Mi nombre es Hidalba Jiménez Ríos. El municipio de San José Caldas, vereda Tamboral, finca El Pensil. Y nos preguntaron una vez, nos hicieron una encuesta de la cooperativa, que por qué se llamaba esta vereda Tamboral. Y les dije porque fue territorio de indios y ellos usaban los tambores para sus fiestas, entonces por eso la pusieron ellos mismos tambores y nosotros la dejamos en Tamboral. Nos fuimos a vivir a San José para poder estudiar. De pronto veníamos a vacaciones, ahí siempre mantenía un viviente y veníamos de pronto a vacaciones. Yo en San José hice primero, segundo y tercero. En Manizales hice hasta segundo bachillerato. Y yo me conocí todo el pueblo porque yo era de las hijas de María, de las Luisas de Marillac. Entonces mi papá era aterrado porque una vez las hijas de María, pues sí, éramos de un vestidito azul claro y la medallita. Y las Luisas de Marillac eran con un vestido negro y teníamos que llevar un reclinatorio rojo. Entonces yo le dije a mi papá, papá, vea, a mí me invitaron para ser de esta congregación. Y dijo, y eso no es de señoras nomás y señoritas muy grandes. Le dije, yo también estoy muy grande. A él le dio risa y dijo, ah, bueno, mija. ¿Cuántos años tenía ahí? Yo tendría ahí por ahí 10 años. Doña Toña, que vivía allá abajo en las escalas del colegio, esa casa que es de, ¿cómo es? De Mario. Ahí vivía doña Toña y cuando yo salía del colegio me llamaba, venga, ¿usted por qué no ha vuelto? Doña Toña, es que voy a almorzar. No, camine, acompáñeme a almorzar. Entonces a la carrera después tenía que ir a decirle a mi mamá que no podía almorzar porque ya estaba allá. Dijo, pero que es la bobada de usted estar metida en todas esas casas Hidalba. Yo le voy a decir a Gerardo que la corrija. Entonces le contó a mi papá y mi papá dijo, no, esa muchacha no es para cohibirla. Nada malo está haciendo. Está visitando a la gente, la quieren mucho. Entonces dejémosla. Cuando saqué la cédula ya me había casado, porque yo me casé de 19 años. Y cuando cumplí 21, entonces fuimos a sacar la cédula en Manizales, porque allá vivía mi suegra y viajábamos mucho allá. Y resulta que ya es que la cédula, que el nombre era el apellido el primero y el segundo era el del esposo. Ay, a uno tampoco le chocaba. Uno de casada tan enamorado le parecía mucha gracia. Yo le pedí al corazón de Jesús que mi esposo no fuera arrimado de nadie, que yo pudiera ver por él. Y la familia me ayudó mucho, los unos se aparecían con frutas, esta mandaba la carne. Cuando mi esposo me dijo, sentado aquí un domingo, Hidalba, teneme que ir yo y dejarte con esas deudas y sola. Ay, yo le dije, ¿qué? ¿Usted fue que se embobó? Entonces llamé a doña Lilia, una vecina, y le dije, no la llamé, ella vino con la mamá a hacer visita, a presentarme a la mamá. Entonces le dije, ay, doña Lilia, me ayudo a hacer unas albóndigas, pero no soy capaz. Haga usted el almuerzo. Y dijo, ve, uno va a hacer visita y le ponen a hacer el almuerzo. Y le dije, sí, señora, le tocó porque usted es mi mejor amiga. Y yo estoy muy triste, le conté, me voy a ir para donde don Daniel, que sí tenía teléfono fijo, a llamar a Pereira. A llamar, a contarles que Rafael estaba muy enfermo, que yo estaba muy preocupada, que estuvieran preparados para que me colaborara. Yo mantenía 5.000 pesitos por ahí, porque era una época muy dura, 5.000 pesitos para cualquier emergencia. Entonces me fui con ellos, llegamos al hospital, y entonces yo le dije al doctor, doctor, y es que mi esposo está muy grave. Me dijo, sí, él se te muere. Y siempre vivimos 35 años. Era un hombre que le gustaba mucho la poesía,
me enamoró con unas cartas preciosas, una letra, y él no hizo un bachillerato, hizo un tercero de primaria. Pero como tenía un hermano profesional, él como que en vacaciones les enseñaba. Este pueblo yo lo quiero como mi casa grande, porque la gente es muy querida todavía la que hay. Y ahí siempre yo los he representado en la cooperativa, en el comité, siempre me han tenido en cuenta en todo. La energía que hay en toda esta vereda la conseguí yo con el comité de Manizales, el comité de cafeteros. Y pusieron un generador, ¿cómo es que se llama eso? Un generador, sí, y eso se quemaba a cada rato. Resulta que en un día el campesino, en el jurado estaba un doctor Manrique, que era el presidente del comité de cafeteros, y estaba casado con una prima hermana de mi papá. Y fui muy amigo, muy querido conmigo. Entonces yo lo llamé un día, le dije, doctor, se volvió a quemar ese transformador. Y dijo, deja que yo te voy a mandar uno que te dure hasta que te entierre. Y así ha sido, y eso no volvió a molestar. Vea, toda la vida mi familia fue cafetera, los abuelos maternos, los abuelos paternos. Cuando me casé con un cafetero. Entonces yo el café lo quiero mucho porque de eso hemos vivido. Eso nos ha podido dar para que le estudie la familia, hemos podido viajar, hemos podido comernos lo que queremos. Entonces, para mí el café es muy importante. Crecimos en esta parte del café y ahí nos quedamos. Claro que mi esposo también fue apicultor. Él tuvo 300 colmenas, él vendía toneladas. Pero con el problema ahora de los venenos, fumigan el lulo, el limón, la naranja, el aguacate, apenas florece, todo eso lo fumigan. ¿Qué tengo yo? 2 colmenitas. La cooperativa maravillosa también, esa sí que me ha prestado servicios y me han pagado el café bien, y me han fiado fertilizante, arreglo de máquinas. No, yo quiero mucho la cooperativa, la defiendo totalmente.